Bienvenidos amigos y hermanos a otro espacio de su canal, Conversaciones y Reflexiones Cristianas. No se olviden que los invitamos siempre a suscribirse. La idea es que llegue a la mayor cantidad de posible estos videos que no tienen otro norte o otro objetivo de ilustrar en la medida que nosotros podamos sobre la palabra de Dios. ¿Y de qué tema hablaremos hoy, Ernesto? Bueno, hay un tema que nos han preguntado porque hay personas que de repente se empiezan a acercar, ¿no es cierto?, a Dios, empiezan a conocer la palabra de Dios, pero se encuentran de que llegan a una iglesia y no les gusta cómo funciona esa iglesia, no les gusta a veces lo que dicen o la doctrina de la iglesia, o también ciertas prácticas que no las consideran correctas en esa iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en esos casos? En esos casos, lo que primeramente siempre es aconsejable, usted ore, pídale al Señor que le guíe qué iglesia es la que Él considera que usted debe estar. Usted va a sentir eso en su corazón. Asista a la iglesia que usted, primeramente como nos sucede a todos, usted va a asistir a una iglesia que le llama la atención. Cuando usted vea lo que allí enseñan, lo que allí se predica, siempre usted compárelo entonces con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque si no está, ¿verdad?, con lo que enseña la Biblia, entonces allí usted puede empezar a preguntarse por qué esto no se hace así, por qué no se siguen los mismos lineamientos, lo que enseñó Jesús en su palabra. ¿Qué opinas tú, Ernesto? ¿Ya? ¿Y qué opinas tú de las personas que dicen que mejor estudio solo la Biblia, la estudio en la casa? Si usted estudia solo, obviamente le puede pedir guía al Espíritu Santo, porque si usted se encontrara en un lugar, en una isla, solo, que no hay nadie más, el Señor no lo va a abandonar. Pero si tenemos hoy en día medios, personas, lugares, usted siempre busque, como le comentábamos, la guía, ¿verdad? Una iglesia local, donde usted vea que se enseñe la palabra, donde usted vea que le muestren, ¿verdad? Y le vayan explicando, porque a veces nosotros como humanos nos podemos hacer muchas ideas y obviamente vamos a errar en algunas. Y es bueno siempre tener el apoyo de personas que han estudiado la Biblia, que tienen conocimiento y que usted vea que también son personas que le piden a Dios y que procuran enseñar la sana doctrina, que no andan inventando sobre las palabras, cómo usted puede proceder, ni interpretándola a su propio criterio, sino mostrándole a usted cómo es que debe seguirse entonces los pasos que están en la Biblia. Por eso es bueno que no haga el estudio solo en casa. Hoy en día hay muchos estudios bíblicos de iglesias serias que usted puede investigar, que los hacen online o los hacen presencialmente. ¿Y por qué es tan importante oír la palabra? Es importante porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso nos dice la Biblia. Entonces, si usted está buscando una iglesia donde congregarse, donde escuchar la palabra del Señor, entonces es bueno que vaya escuchando, pero que también usted se vaya guiando, ¿verdad? Viendo que, como le decíamos, que las enseñanzas que se den en la Biblia, en todas las iglesias, tienen sus términos generales, ¿verdad? De lo que allí se practica, si se practica el bautismo en el Espíritu Santo, todo el orden de la iglesia, entonces allí usted ve los estatutos. Lo que pasa a veces también que algunas personas se desaniman o algo porque ven el actuar de algún miembro de la iglesia o hermano y dicen, no, pero si ese anda, ese yo lo conozco, es mi vecino, en tremendo pecado y va a esa iglesia. Pero si no es la persona que dirige el culto, cuando es un hermano, ¿qué opinas tú, Ernesto? Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, que la salvación es personal y, bueno, ese hermano tendrá que rendirle cuentas a Dios. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si no nos gustan las actitudes, por ejemplo, de los pastores? ¿Qué harías tú?
Claro, allí en ese sentido, si a usted no le gustan las actitudes de los pastores, eh, a menos que usted no quiera conversar con nadie ni directamente preguntarle a ellos en base a la Biblia, entonces tal vez allí si usted no le gusta la actitud, pero tampoco quiere formar, como por decirlo así, un bochinche o algo, entonces allí usted empezaría a buscar otra iglesia. Porque de nada sirve que usted empiece a hablar de los pastores afuera si no ayuda a arreglar el asunto, si piensa que hay que arreglar algo. Porque eso primero se conversa con ellos, ¿verdad? Mire, pastor, yo quiero una entrevista con usted, yo he visto algún proceder y de acuerdo a la Biblia y no lo estoy juzgando, sino porque quiero estar más claro. Y allí él le dará una respuesta y usted evaluará si es lo que de verdad conviene a la iglesia o no. Y, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú para que tampoco uno tenga que andarse cambiando de iglesia a cada rato? Hay países donde hay más de 3.000, 4.000 iglesias evangélicas y entonces uno podría pasar cambiándose muy seguido de iglesia, ¿no? Claro, en ese sentido, como bien dice Ernesto, yo lo que recomendaría es que usted siga que los estatutos que tenga esa iglesia en general sean los que corresponden con la Biblia. Iglesia perfecta, perfecta no va a haber, porque si nos vamos a casa en nuestra familia tampoco hay familia perfecta, perfecta, ¿verdad? Porque hay de todo dentro de la familia y usted no se va a andar cambiando de familia y renunciando a su familia. O procura arreglar con el familiar o mantiene una prudencia, ¿verdad? Una distancia prudente. En el caso de las iglesias, usted debe procurar que mantengan en lo general los estatutos. Puede ser que haya alguno que otro detalle, pero si usted ve que eso no le impide a usted su salvación, que no le interfiere con su vida cristiana, entonces uno también se acopla, pero guardando, como bien decía Ernesto, ¿verdad? Los caminos propios, porque también la salvación es individual. Y el día de mañana, cuando nos encontremos con el Señor, Él no le va a estar preguntando a usted a qué iglesia iba, sino qué hizo usted para seguir sus caminos y sus pasos. ¿Y el tamaño de la iglesia tendrá que ver? No, el tamaño de la iglesia, en realidad acuden todo tipo de personas, todo tipo de hermanos. Es verdad que usted se va a encontrar con personas que son de verdad creyentes, se va a encontrar con personas que solo van por cumplir, con personas de todo tipo, con personas que van por tener de repente hasta un estatus, pero esos son asuntos que cada cual, como no somos Dios para juzgar a los demás, cada cual delante de Dios lo verá. Igual cuando usted asista a una iglesia se va a dar cuenta si hay un hermano que interfiere directamente con su vida, en su actuar y todo aquello. También las iglesias que tienen seriedad tienen sus estatutos de cómo tratar, porque en la Biblia también lo dice, cómo tratar con los hermanos que le pueden estar, ¿verdad? Molestando a usted su vida espiritual o su proceder. Y eso se habla entonces con los pastores, cada iglesia tiene su concilio, entonces eso también se acude allí y se soluciona allí. Pero no todas las iglesias funcionan igual en ese sentido. Exacto, no todas las iglesias funcionan igual, por eso usted tendría que ver cómo funciona la iglesia a la que usted acude. Si es que hay un consejo de ancianos, como se le llama a las personas que tienen más tiempo de estar en la fe, en la iglesia, los que guardan que los estatutos se cumplan. Si es una iglesia donde los que resuelven todo bueno son el equipo de pastores, o si es una iglesia que tiene un concilio compuesto por varios hermanos de la iglesia que también son personas que han dado testimonio de que llevan una vida recta delante del Señor y que pueden dar consejo. Entonces usted tiene que acudir a el gobierno de su iglesia para si tiene que arreglar alguna situación de algún hermano que a usted le esté afectando personalmente. Pero cuando estamos hablando de 3.000, 4.000 iglesias en un país, entiendo que la mayoría son iglesias como autónomas, como que las forma una sola persona. ¿Qué opinas ahí? Ahí en nuestra opinión, diríamos personal, lo mejor es cuando una iglesia está sujeta, ¿verdad?, a autoridades más arriba. Tienen concilio y la iglesia es conocida, digamos, a nivel de esa localidad porque tiene iglesias en cada provincia y también tienen guías arriba que van viendo el actuar de cada iglesia, porque ocurre el peligro de la iglesia autónoma en el sentido de que pertenece a una sola persona, que si sucede un problema es como de familia y nada más lo arreglan ellos y los demás hermanos no pueden ni decir, ni interferir, ni decir nada.
Entonces es como peligroso cuando una iglesia es familiar. En cambio es más sano cuando una iglesia pues no se maneja a sí misma, que si pasa algo o no pasa nada, ellos ahí mismos son los que se encargan, sino las iglesias que se manejan porque también tienen, ¿verdad?, otras iglesias a nivel nacional y todas siempre se comunican una con otra. Cosa que, por ejemplo, falta un pastor en su iglesia. Entonces ya el concilio general evaluará qué pastor va a continuar allí, si puede ser otro hermano bien preparado de esa misma iglesia o si lo mandan de otro lugar. Que usted sabe que si es una iglesia personal, como quien dice, ¿quién vigila allí? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién dirige? Entonces pueden poner a un familiar que sigue solamente no porque esté preparado delante del Señor, sino como por herencia. Entonces eso no es conveniente. Eso en lo personal opinamos nosotros, porque en estos asuntos hay diferentes opiniones. Bueno, dejamos hasta acá hoy día nuestras reflexiones y conversaciones cristianas. Les volvemos a recordar, que nos escriban, que anoten ahí, ¿no es cierto?, algún comentario de algunos temas que quieran ir hablando y que conversemos. Y si alguien se atreve, también conversémoslo en línea y nos sirve, ¿no es cierto?, para tener también nuestras opiniones y preguntas online de ustedes. Sí, nos retroalimenta mucho los comentarios que ustedes tengan o sus opiniones para conocer también el pensar, ¿verdad?, de ustedes, amigos y hermanos que nos siguen en este canal. Recuerden que este canal es gratuito, no tenemos ninguna otra intención que difundir la palabra de Dios y apegarnos estrictamente a lo que dicen las Escrituras. Nos despedimos ahora. Bendiciones. Bendiciones.